Ramayana es una historia cantada que es considerada parte de las leyendas tradicionales. Es difícil determinar el momento en que fueron creados los 24.000 versos que la componen, pero podría ser anterior al siglo VII a.C. La historia comienza con un rey que no puede tener un hijo y en su intento por lograrlo llega a tener 3 esposas. Acá comienzan los problemas, no para el que se case con 3 esposas, sino para el lector. En el Vedanta, donde se analiza la esencia del conocimiento incluido en los Vedas, se aclara que este rey somos nosotros. Nosotros, como individuos, estamos casados con 3 esposas, 3 tendencias. La tendencia al bien, a lo correcto, la tendencia a hacer, a actuar, a corregir, y la tendencia a no actuar, a polemizar, a justificar todo. El autor Valmiki es también parte del argumento y su papel al final de la obra es el de un maestro que nos devela todo el conocimiento escondido. Como ya vimos, el rey no lograba tener hijos y entonces busca una tercera esposa, la más joven. En un incidente con su carruaje, ella lo conduce a salvo de sus enemigos y el rey le promete como premio cumplir cualquier deseo. Como con la esposa joven tampoco tuvo un hijo, el rey busca consejo en los sabios. Uno de ellos le pide que medite en el grave error cometido en su juventud. El rey recuerda entonces que un día salió de cacería sin su custodia. En su orgullo pensaba que nadie en el reino era mejor que él en el manejo de las armas. Sus flechas siempre daban en el blanco aún con los ojos vendados. El rey esperó tras una mata en el lugar donde los ciervos van a beber y guiándose solamente por el sonido, disparó su flecha. Grande fue su sorpresa cuando vio que había herido a un joven de nombre Sravana, quien antes de morir le dice al rey que ahora tendrá que llevar agua a sus padres, ciegos y ancianos, y que deberá también encargarse de su cuidado, ya que ellos no pueden caminar. El rey busca a los padres y confiesa a la pareja de ancianos que ha matado al hijo en un accidente, y los padres le anuncian que él mismo se ha condenado a sufrir la separación del hijo más amado, y luego desaparecen en una llamarada luminosa. Siguiendo el consejo del sabio, el rey decide cumplir ciertos sacrificios para enmendar el error. Entonces, milagrosamente, las 3 esposas quedan embarazadas al mismo tiempo. La reina mayor y la menor tienen un hijo, y la del medio tiene mellizos. Así que el rey pasa a tener 4 hijos varones, todos ellos herederos al trono. Los 4 crecen juntos y se casan el mismo día. El conflicto aparece cuando el rey envejece y debe resolver un dilema. ¿Quién heredará el trono? ¿El primogénito, como manda la ley, o el hijo de la reina más joven, que exige el cumplimiento de la promesa que le hizo tiempo atrás? Recordemos que el rey somos nosotros y los hijos son nuestros pensamientos afectados por las tendencias que todos heredamos. ¿Qué tiene más peso en nuestras decisiones? ¿La ley establecida o lo prometido? ¿Lo eterno o lo temporal? En el Ramayana, el rey decide cumplir con la promesa porque no quiere ser acusado de faltar a su palabra, pero la reina joven, perversamente aconsejada por su astuta sirvienta, se vuelve más demandante. Ahora pide 2 deseos: que su hijo sea nombrado rey y que el primogénito Rama sea enviado al exilio por 14 años. La sirvienta sabía de leyes y entendía que nadie que haya estado fuera del reino por más de 12 años puede regresar y reclamar el trono, o sea que el hijo de la reina joven reinaría para toda su vida. Rama, que siempre hace lo correcto, elige honrar la elección de su padre por encima de todo deseo propio. Con su esposa y uno de los mellizos se marchan al exilio, a un bosque donde más tarde llega un ogro de 10 cabezas que, disfrazado de santo, rapta a la princesa y se la lleva a una isla. La historia de Rama en la versión de Satya Sai Baba expone todas las claves del Vedanta para interpretar esta historia. El nombre del rey es Dasarata. El nombre significa 10 carros o 10 transportes. Así que Dasarata, que somos nosotros, es el conductor de los 5 sentidos y los 5 receptores que transportan la información, y para conducir este carruaje nosotros debemos conducir esquivando las huellas, nuestras tendencias a interpretar de cierta manera lo que vemos. Como el rey del que habla el Ramayana somos los seres humanos, hemos nacido puros, pero durante la vida a veces nos descuidamos y caemos en esas huellas. Veamos un ejemplo. El rey, horas después de que su hijo se ha marchado de Apia, ordena a su primer ministro que lo alcance con un carruaje y lo lleve al exilio. Pero unos minutos más tarde reflexiona en esta contradicción. ¿Por qué ha ordenado alejar más rápido a alguien a quien desea tener cerca un minuto más? Entonces, tomando su propio carro, alcanza el carruaje de Rama en las afueras de la ciudad, gritándole: «¡Detente! ¡Regresa!». Rama, el príncipe, lo correcto, mirando atrás la desesperación de su padre, le ordena al conductor: «Continúa». Entonces el conductor pregunta: «Señor, dime qué es lo correcto». «El rey me ordenó llevarte al bosque
y ahora el mismo rey me ordena que regrese. Rama explica: tú juraste obedecer al rey que te ordenó llevarme al destierro, pero quien te ordena detenerte no es el rey, sino un padre dolido por la separación de su hijo. A este rey padre no le debes obediencia. Continúa y cumple la orden legítima del rey. Como Dasarata, en algún momento de nuestra vida alcanzamos el orgullo de creer que con la mente y los sentidos podemos manejarnos en el mundo, y así perdemos a nuestro hijo más amado, el amor a lo correcto. El orgullo tiene pensamientos hijos, el ateísmo, el amor al yo y a la individualidad, y se multiplica en pensamientos egoístas. Ese es el momento en que matamos nuestra capacidad de fluir en el mundo, la capacidad de movernos sin esfuerzo y armoniosamente. Cuando esta cualidad muere, desaparece la conexión con la conciencia de la verdad y de lo real. Así que nuestro intelecto, sin la guía de los ancianos, tiene problemas para entender que así como nuestras buenas ideas se multiplican, también nuestros propósitos egoístas se multiplican y toman el control del intelecto, secuestran lo que queda de nuestra conciencia original y la ocultan en un rincón inaccesible rodeado de la ignorancia de nuestro origen. Samsara, el mar de la ignorancia. El resto de la historia es: ¿cómo vamos a rescatar a la princesa? ¿Cómo vamos a cruzar el océano que nos separa de la isla donde está secuestrada? ¿Cuál es nuestra estrategia para derrotar al ogro de 10 cabezas que tiene el poder de disfrazarse de cualquier persona, animal o cosa? Los hombres con cola colaboran en el plan de rescate liderados por Rama, lo correcto. Deciden enviar a Hanuman, un hombre con cola que tiene el poder de cambiar de tamaño y puede saltar el océano. Hanuman viaja así para confirmar que Sita está prisionera allí. Mientras tanto, dos generales que tienen el poder de hacer que las piedras floten, construyen un puente flotante que permitirá cruzar el ejército y presentar batalla a los secuestradores. El Ramayana es la historia del origen de nuestra manera de pensar. ¿Y qué significa Sita? Literalmente se traduce como surco, de los que se hacen con el arado, y desde donde emergen los cultivos, y es también el lugar donde fue encontrada Sita recién nacida. El Vedanta nos dice que Sita es el conocimiento de nuestro origen, la conciencia de que tenemos el mismo origen que todos los seres, y estamos hechos del mismo material con que están hechos los astros. La ciencia recién ahora nos dice que los bebés humanos compartimos la cola y las branquias con los animales. Al principio de nuestra formación tenemos una cola y branquias que no son muy diferentes a la de los peces, las tortugas, las aves o las vacas. Y en la ciencia hace tiempo que no se discute que estamos hechos con el mismo material que las estrellas. Pero volviendo al Ramayana, ¿quién secuestró y escondió en una isla el conocimiento de nuestro origen? ¿Acaso fue el orgullo de creernos individuos desconectados del reino animal, vegetal o mineral? El orgullo se transformó en codicia, que posee 10 cabezas, con ideas como envidia, venganza, celos, indolencia, arrogancia, astucia y otras malas obstinaciones que si las cortas vuelven a crecer. La codicia tiene también 20 brazos, con los cuales atrapa todos tus intentos de liberarte del comportamiento egoísta. Entonces, ¿cuál es el plan de rescate que el Ramayana quiere enseñar al ser humano? Nos muestra dos estrategias: la entrega de todo deseo egoísta, el servir a aquello que es correcto, Rama, mediante la devoción, el amor a los conceptos eternos. Eso te hace grande y el amor a Dios te hace saltar el océano de la ignorancia. El segundo camino es estudiar los preceptos legados por la verdadera sabiduría. Los Vedas son llamados rocas, conocimiento sólido, y ese conocimiento está por encima, flota sobre la ignorancia y crea un puente que te permite rescatar la conciencia de tu origen. La batalla entre el bando bueno y el lado malo de nuestros pensamientos es terrible y cruel, y casi todos mueren o se sacrifican, y también algunos resucitan. Sí, resucitan, porque la historia está hablando de nuestra mente y nuestros pensamientos. La batalla de nuestras tendencias puede resultar de triunfos momentáneos, derrotas temporales y la resurrección de una idea. La liberación planteada por el Vedanta es justamente que nuestro intelecto debe alcanzar un pensamiento libre de tendencias, o gunas. La palabra guna significa literalmente hilo, aquello que ata o secuestra nuestra capacidad de entender. Si quieres leer el Ramayana, yo recomiendo la versión Ramakatha, la historia de Rama de Satya Sai Baba, y dejo el link abajo en comentarios. Es simple, es gratis para descargar y está resumido y con explicaciones acerca del propósito de la enseñanza, como lo viste en este video. Si ya leíste el Ramayana, entonces hoy puedes hacer esta prueba. ¿Qué es lo que más atrapó tu atención o lo que más recuerdas de la historia? ¿Los conflictos en el palacio? ¿La malvada sirviente que aconseja a la reina? ¿Los combates, las batallas y las cabezas cortadas?
los cálices milagrosos o tal vez las exageradas destrezas del hombre con cola. Si recuerdo la primera, tengo una tendencia al argumento en mi mente y en la que debería meditar. Si recuerdo siempre la segunda, tengo una tendencia a corregir al mundo. Si recuerdo la tercera, también podría ser víctima de la tendencia a creer que merezco lo mejor. Todas estas tendencias, que son hilos que atan nuestro pensamiento, deben ser pasadas por el fuego del sacrificio. Sí, de la misma manera que Sita, después de las batallas y el rescate, cruza el fuego. Como la soga quemada, que después de pasar por el fuego conserva la apariencia de una soga pero no puede atar, las tendencias seguirán estando en tu mente, pero no podrán atar tu conciencia. La liberación de las tendencias es la liberación del intelecto, que así puede recién alcanzar la totalidad de los puntos de vista. La conciencia fue secuestrada por la idea de ser individuos. La conciencia secuestrada es lo que verdaderamente somos, el universo, y también lo anterior al universo, Brahman, como enseña el Vedanta. Para terminar, les dejo esta frase de Carl Sagan, un científico que tenía la tendencia a negar la existencia de Dios. Sin embargo, hizo el mayor trabajo para demostrar nuestra conexión con la totalidad y entre sus muchas frases conocidas dejó esta conclusión. La ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una profunda fuente de espiritualidad. Somos polvo de estrellas pensando acerca de las estrellas. Somos la forma en la que el universo se piensa a sí mismo.